Bueno, nuestra mirada nos lleva a la pasada semana cuando vimos al diputado de Amaiur, Sabino Cuadra, rompiendo un ejemplar de la Constitución española en el Congreso de los Diputados. Esto provocó la ira de algunos partidos políticos que incluso llegaron a recriminar la actitud del presidente del Congreso, Jesús Posada. Un tema que hoy se ha abordado en la mesa de Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra y que hoy traemos también a nuestra tertulia. Queremos analizar este asunto, entre otros, con Juan Fromnez, con José Luis Uriz y con Luis Sarrato. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido, buenas tardes. Encantado, muchas gracias por acompañarnos. También está hoy con nosotros Luis Sarrato. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Y José Luis Uriz. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes, bienvenido al programa. Como Muy siempre, bien. A los tres buenos analistas de la actualidad. Si os parece, nos ponemos en situación de nuevo y vamos a ver ese momento en el que el diputado de Amaiur cogía un ejemplar de la Constitución y rompía algunas de sus hojas. La solución tiene que ir porque estos artículos desaparezcan. La mayoría de los grupos políticos del Congreso han reaccionado con indignación ante este hecho que protagonizaba el pasado miércoles el diputado de Amaiur, Sabino Cuadra, y piden sanciones. Él, en declaraciones a Navarra Televisión, asegura que está amparado por la libertad de expresión y que las cosas se están sacando de quicio. Completamente fuera de quicio, o sea, esto está desquiciado por completo. Los principales grupos no lo ven así y creen que supone un insulto a la Constitución y una desconsideración hacia el propio Congreso de los Diputados. No puede ni volver a repetirse ni quedar sin respuesta. Lo que hizo fue utilizar la institución del Estado, la Casa de Representación de todos los españoles, pues yo creo que con una falta de respeto absoluto a lo que representa la sede de la soberanía nacional. El presidente de la Cámara condena lo sucedido. Inadmisible y censurable. Y asegura que estudiarán el asunto y las posibles sanciones, pero no es partidario de mandar el caso a la Fiscalía. Lo que sí se puede decir es que no se es partidario de la Constitución, por supuesto que se puede decir, por supuesto, pero no hacer un gesto que ofende a muchos de los que estaban allí y a muchos de los que lo han visto por los medios de comunicación. Cuadra confía en que no habrá sanción. En todo caso, no se arrepiente. Por supuesto, o sea, no me parece que no fue tirar, arrojar la Constitución a la basura, pisarla, quemar una bandera, no se trató de nada de eso. Fue únicamente arrancar 2 páginas de un ejemplar de la Constitución, por favor. Será la mesa del Congreso la que decida si hay sanción o no, tras valorar el dictamen de los servicios jurídicos de la Cámara. Y todo eso en el marco de la reforma express del Tribunal Constitucional y esta política, no sé si de gestos, sin contenido o con suficiente contenido con esa imagen, Juan. El señor Sabino Cuadra es un auténtico especialista en gestos y en imágenes. Eso sí, el fondo que lo sustenta empieza a ser ya preocupante. Romper la Constitución, que es la norma fundamental, la que une, la que garantiza la libertad de todos los españoles, creo que va más allá de la libertad de expresión. Es faltar al respeto a miles de personas que quieren un comportamiento democrático y es innecesario, es violento, es agresivo hacia el resto de las personas de este país tomar medidas de ese tipo. Y luego también yo creo que don Sabino se lo tenía que hacérselo mirar, ¿no? Ahora está en contra de la Constitución y rompe el texto cuando hace 3 años mostraba con orgullo su carnet de identificación como congresista, como miembro del Congreso de los Diputados, para ser interlocutor con la Policía Nacional. O se es o no se es, o juegas o no juegas, o estar a favor o estás en contra. Pero unos días utilizo mi credencial de diputado y al día siguiente lo que hago es romper la Constitución. Lo ha dicho muy bien el presidente del Congreso. No hay necesidad de llegar a romper, de llegar a mostrar ese desprecio. Si cualquier otra persona hubiera roto un símbolo suyo en público, se hubiera entendido como una provocación. Es que lo es. Estoy totalmente en contra. Creo que la política tiene que ser mucho más tranquila, sosegada y amable. José Luis, ¿te parece un gesto positivo, un gesto que ha recorrido desde luego todas las portadas de los informativos, portadas de los periódicos, que ha tenido evidentemente, ¿no? su prolongación en el tiempo también en los medios informativos? ¿Es lo que pretendía desde tu punto de vista Sabino Cuadra? ¿Hay algo más importante de contenido? ¿Puede ser valorado también el hecho de que considere que esa Constitución construye en los derechos fundamentales? ¿Cómo valoras ese gesto? Bueno, efectivamente, yo creo que buscaba eso.
O sea, ese gesto buscaba un eco, que es el eco que ha tenido, ¿no? Yo le tengo mucho cariño a Sabino, le conozco hace muchísimos años. He vivido su periplo, porque yo lo conocí en Comisiones Obreras, cuando era militante de Comisiones Obreras, era más moderado en aquel tiempo, pero yo creo que se ha equivocado, No es para exagerar la cuestión, o sea, yo creo que efectivamente, creo que se ha exagerado la reacción ante ese gesto, pero es un gesto de mala educación que yo creo que no viene a cuento. Si se hubiera quedado en denunciar lo que él planteaba, que era que algunos artículos de la Constitución hay que cambiarlos, yo estoy de acuerdo con eso, creo que hay que transformar la Constitución, abrir un nuevo proceso constituyente, pero creo que la forma le ha perdido y se equivoca Bildu, o Amaiur, en fin, Bildu, con ese tipo de actitudes, porque yo creo que en estos momentos la gente, y lo hemos visto ayer en Grecia, lo que quiere incluso en esos sectores es un gesto de más moderación. Yo creo que ha tenido eco, será para consumo interno de una parte radical de su gente, pero yo creo que a la mayoría de la gente este tipo de gestos no le gustan. ¿Qué te parece el gesto como ciudadano, ¿no? Atento a la actualidad política, y debería ser algo que tendría que ser reprobado? ¿Es una conducta que puede rozar el delito? ¿Qué sanciones puede entrañar un acto como este en el Congreso? A mí me parece que el señor Sabino Cuadra se ha equivocado y mucho. A mí me parece un gesto, desde luego, muy ofensivo y desde luego reprobable. Es decir, para reivindicar tus ideas no hace falta que desprecies las ideas del contrario. Esto es buena muestra de la intolerancia de alguien como Sabino Cuadra, que es un experto en la escenificación, que le encanta lo que ya ha conseguido, es decir, salir en las portadas, está ocupando tiempo de esta tertulia, igual que de muchas, y está consiguiendo que por lo menos de alguna manera salga en las noticias, ¿no? En ningún caso se considera que es un ejercicio de la libertad de expresión. Hoy precisamente el portavoz de Euskal Herria Bildu en el Parlamento, Adolfo Araiz, ha dicho esto precisamente, ¿no? Que era un ejercicio de libertad de expresión. Sí, pero es que los derechos y las libertades, como bien sabemos en nuestro sistema de derecho, tienen límites, es decir, ningún derecho, ninguna libertad es ilimitado, es decir, su ejercicio no es absoluto, por tanto, ¿dónde está el límite en la libertad de expresión? En la intolerancia, en arrasar las ideas contrarias para hacer valer las tuyas. Y a propósito de lo que me comentabas, se está estudiando en este momento la posibilidad de buscar algún artículo o alguna norma que Jesús Posada todavía no se ha pronunciado sobre qué norma se ha vulnerado o qué precepto se ha vulnerado en concreto, pero en principio me parece perfecto. Se está estudiando a ver de qué manera se puede sancionar esta conducta. Yo entiendo que un servidor público que está ahí este acto no puede quedar sin sanción. Bueno, una cosa es lo de ejercer el derecho a la libertad de expresión, que yo voy a repetir, la libertad de expresión estaba por la crítica a esos artículos de la Constitución, que además yo coincido con ello, y otra cosa son los métodos que se emplean, ¿no? Yo le diría a Sabino, ¿qué pasaría si en el Parlamento de Navarra o en el Parlamento del Estado un diputado del PP o del PSOE coge una icurriña en un debate sobre la icurriña o una foto de Otegi y la rompe en 80 trozos, ¿no? O sea, ¿sería eso aceptable por su parte? Estoy convencido de que no les gustaría. Pues a los demás, a los que hemos estado luchando por la Constitución cuando él a lo mejor estaba escondido debajo de la mesa, pues no nos gusta que una cosa que nos costó tanto elaborar, pues se la trata así. Pero yo creo que tampoco hay que exagerar. O sea, yo creo que es un gesto de mala educación, de grosería, que yo creo que repruebo, pero sin más. Sí, pero es verdad que la Constitución le sirve a Sabino Cuadra para ser diputado, ¿no? Ese es el argumento que esgrimían algunos partidos como UPyD o el Partido Popular, ¿no? Para más cosas. Yo creo que la Constitución y el acta de diputado lo que no puede servir es para que nadie sea un maleducado y para que nadie atente contra las ideas de los demás y contra la libertad y contra la paz, porque es totalmente prescindible el gesto, totalmente prescindible. La Constitución es algo más que un libro. Parece, ¿ha roto un libro? No, no ha roto un libro. Ha agredido la base en la que se fundamenta la libertad que nuestros abuelos no tuvieron, por desgracia, y que nosotros tenemos. Y ese no es un camino para conseguir nuevas libertades. Y además lo ha hecho con un ejemplo malo, porque este hombre se precipita, se acelera y hace cosas curiosas. Precisamente estaba haciendo referencia al artículo 2 de la Constitución, al hablar que España es única e indivisible. Pero es que se
perdió la siguiente frase, cuando rompe ese artículo, dice que precisamente la Constitución es la que garantiza la autonomía y las nacionalidades. Pero eso es lo que se rompió. Decir que lo que planteaba él. Sí, pero esa es la muestra de la incoherencia de este señor. Pero eso es lo que rompió. Él mismo lo que dice lo rompe, ¿no? Por tanto, cuando algo le beneficia, lo utiliza a su favor, y cuando no, lo que hace es actos de este tipo. Por tanto, es incoherente. Debería de no romper la norma que precisamente habilita el que él esté ahí. Pero planteaba el derecho a decidir. Él lo que estaba defendiendo... Sí, pero no hace falta romper una norma para plantear la necesidad de adaptar la Constitución e introducir el derecho a decidir de los pueblos, en este caso de Cataluña, porque no sé si era diputado de Amaiur o diputado de Esquerra Republicana, porque le he visto ahí con la camiseta con la estelada. Con la estelada, sí. O sea, que no, a lo mejor es que representaba a ERC, no sé exactamente... No, cada día representa lo que le interesa. ¿no? Pero quiero decir que eso es una cosa que eso a mí me parece aceptable, y incluso yo puedo coincidir con eso, y otra cosa es la manera de hacerlo, que vuelvo a repetir. ¿A él le gustaría que llegara un diputado del PP y rompiera la foto de Otegi en 80 trozos desde el escaño? Pues posiblemente lo criticaría, pues igual. Por eso digo que un diputado que no guarde las formas tiene que ser sancionado, sobre todo para que esto no vuelva a ocurrir. Claro, pero bueno, es verdad que están proliferando, ¿no? Y no tanto ahora a nivel nacional, también me estoy fijando en nuestro nivel regional, ese tipo de maniobras políticas, ¿no? Quizá para salir en la foto, ¿no? O bueno, es verdad que pueden tener un contenido para quienes defiendan esta postura, pero es verdad que vemos un paso más en la clase política. Hay que acotar de alguna manera las formas, tanto en el Parlamento de Navarra como en el Congreso de los Diputados como en el Senado. ¿Eso es cercenar la libertad de expresión o las reglas del juego deben ser muy precisas y claras? A ver, en el foro, como es el Congreso de los Diputados o el Senado, que son las cámaras donde reside la soberanía del pueblo, no todo vale. Es decir, no se puede llegar ahí y romper una Constitución, aparecer disfrazado de banderas, llevando carteles. Eso no es un mercadillo, ¿eh? Eso es un sitio donde hay que guardar las formas, lo primero, ¿eh? Y si el que tiene el cargo no hace honor al cargo que ejerce, lo que tiene es que irse. No todo vale. Yo ahí soy más abierto, en el sentido de que yo creo que efectivamente hay una situación de libertad que tiene sus límites no ya en las propias normas, sino en el propio proceder de cada diputado, ¿no? O sea, cada diputado debe entender que cuando se suba al estrado representa a miles de ciudadanos que posiblemente a muchos no les gustan ese tipo de actos, ¿no? O sea, yo creo que debe ser una autocensura y una censura impuesta desde una cuestión, digamos, jerárquica, ¿no? Yo en eso no estoy de acuerdo, pero sí creo que efectivamente cuando hay falta de ideas vienen estos gestos, ¿no? ¿Todo vale para defender una idea? ¿Todo vale dentro del marco democrático? Esa es la pregunta. En absoluto, y además habría que fijar dónde acaba ese límite del marco democrático, porque romper la Constitución me parece cualquier cosa menos democrático. La Constitución no es inmutable, se puede cambiar. Hay mecanismos que la propia Constitución da para modificarlo, y de hecho se ha cambiado, y se ha cambiado en cuantas ocasiones ha hecho falta y en tiempo récord. Por ejemplo, en el año 2011... Depende en qué ocasión. Bueno, José Luis, no hables tan rápido porque te puedes meter en problemas. ¿Se cambió mal cuando se quitó la pena de muerte que estaba reconocida en la Constitución para casos de guerra? No, luego se cambió bien. ¿Se cambió cuando se cambió el límite de techo y se aprobó la ley de estabilidad presupuestaria para conseguir que no nos echaran en Europa? No, luego se cambió bien. Entonces, no, pero no seas tan rápido en tu respuesta porque te equivocarás. Guste o no guste, pero no es inmutable como dice Juan. Es decir, trabajemos para que se cambie. Pero lo que no podemos es romperla porque algo de lo que aparece ahí no lo compartimos. Hay un proceso constituyente nuevo. Sí, pero no hace falta salir y romperla porque al final es una ofensa. O se modifican los artículos que haga falta, si mecanismos hay. Pero lo que no puedes hacer es, amparado en una camiseta estilo Spiderman y rompiendo una Constitución, intentar cambiar las reglas del juego y los valores de todos los españoles, o de la mayoría de los españoles. Así, no. Y tiene el Parlamento que posicionarse acerca de este asunto. Es otro de los debates, ¿no? Se tiene que ceñir principalmente a la labor que concierne a los ciudadanos navarros dentro de nuestra comunidad, o tiene que posicionarse políticamente en este sentido, ¿no? Hoy, por cierto, el Parlamento, la Mesa y Junta de Portavoces, no ha rechazado la conducta de Sabino Cuadra. Era una propuesta del Partido Popular la que se presentaba, ha contado con el apoyo del PP, de UPN y del Partido Socialista, pero Geroa Bai, EH Bildu e Izquierda Esquerra han votado en contra, por tanto no ha prosperado. ¿El Parlamento tiene que entrar en estos
los debates o se tiene que circunscribir a su labor aquí en la comunidad foral al margen de lo que ocurra en el Congreso? Si vale para una cosa, vale para todas. Quiere decirse que lo que no vale es que el Partido Popular presente una enmienda, en este caso una cuestión referida a fuera del Parlamento de Navarra y pasado mañana, cuando Bildu presente otra también de fuera, diga, no, es que tiene que ser de los temas que afectan a Navarra. O sea, eso es peligroso por eso, porque si tú haces una cosa, tienes que admitir que los demás la hagan también. Entonces, yo soy partidario de que quepa todo. O sea, de hecho hay resoluciones sobre el tema de los refugiados, que está pasando más allá de nuestras fronteras. O sea, yo creo que ahí no tiene ni que poner límites ahí. Es decir, el Parlamento de Navarra, hay quien considera, bueno, pues es que los parlamentarios pierden el tiempo abordando temas en los que no pueden intervenir de forma directa. Y hay quienes piensan, no, pues la soberanía del pueblo navarro bien merece, en este caso, dar opinión, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Sería más adecuado? ¿Se pierde tiempo o no? Yo opino lo mismo que él. Yo creo que cuando estamos para un tema, estamos también para otro. Quiero decir, no podemos estar a lo que nos beneficia. Yo creo que hay decisiones que, teniendo en cuenta que vivimos en una comunidad autónoma, pero que estamos dentro del marco del Estado, yo creo que a veces hay temas que, aunque nos parezca que de lejos no nos pueden tocar, son más cercanos de lo que creemos, ¿no? Y yo creo que ahí sí que es bueno entrar. Juan. Pienso lo mismo que ellos y doy un paso más. Comparto lo que han dicho los dos, pero matizando que primero vamos a solucionar lo que tenemos que solucionar aquí, lo que no funciona, vamos a centrar nuestros esfuerzos en cambiar lo que tengamos que cambiar para que Navarra prospere y después, cuando haya que intervenir, ya intervendremos en otro tipo de cuestiones. Y lo digo con una experiencia particular, ¿no? He sido 4 años concejal en el Ayuntamiento de Pamplona. Pues creo haber debatido más mociones sobre Irak, el pueblo judío, etcétera, etcétera, y la guerra civil, que sobre temas propios de Pamplona. Entonces creo que se puede y se debe hablar de todo porque se tiene esa representación que emana del pueblo, pero también entiendo que la figura de cada uno y la responsabilidad de cada uno le tiene que llevar a ser eficaz en solucionar los problemas para los que la gente le ha elegido y por los que cobra. No es incompatible. No es incompatible, pero es verdad lo que dice. Trasladar a foros regionales o municipales, bueno, pues temas de calado nacional e internacional. Precisamente el Parlamento hoy ha trasladado su solidaridad con el opositor venezolano, ¿no? Leopoldo López. Este sería otro de los claros ejemplos de la mirada internacional desde un Parlamento regional. Sí, en principio este es uno de los temas que al final, como ocupa, estamos en lo de siempre, ¿no? Como ocupa gran parte de la prensa, pues al final es inevitable que aunque estemos en Navarra, como si estuviéramos en cualquier otra comunidad, va a haber un pronunciamiento, efectivamente. Vamos a escuchar, si os parece, a los parlamentarios y seguimos analizando el tema. Estamos en contra de la resolución judicial de los conflictos políticos. Sin embargo, también aquí echamos en falta que se haga alguna referencia de solidaridad a las familias de los 43 muertos que hubo como consecuencia de los altercados. Nos parece que es muy importante que en ese país tenga que desarrollarse la democracia como se tiene que desarrollar, haya derechos sociales y fundamentalmente que haya libertad de expresión para quien no opina igual que el régimen del señor Maduro. Bueno, ahí tenemos las palabras de Ana Beltrán, parlamentaria en este caso del Partido Popular, y también a Laura Pérez, ¿no?, que decía cómo se echa de menos la falta de referencia a la solidaridad con los 43 muertos. José Luis, Juan. Yo creo que, bueno, en fin, Leopoldo López, imaginemos que aquí en este país, que hay otro preso que se le puede equiparar, que sería Arnaldo Otegi, pues resulta que Arnaldo Otegi desde la cárcel de Logroño lanzaron una soflama diciendo a la gente que hay que hacer una revolución en las calles, que hay que quemar los bancos, y hay que quemar los parlamentos, todo el mundo se echaría encima de él diciendo que Kale Borroka está fomentando la Kale Borroka y tal. Bueno, pues Leopoldo López, que yo estoy en contra de que se meta a nadie en la cárcel o se le detenga por un tema de libertad de expresión, ha hecho eso en Venezuela. O sea que exactamente igual lo está haciendo él en Venezuela. ¿Es motivo para estar en la cárcel? Bueno, si le han juzgado y le han condenado, supongo que sí. O sea que cuidado con el tema de Leopoldo López, porque tiene dos caras que también se pueden aplicar aquí. Comparar a la figura de Arnaldo Otegi, que ahora se encuentra, como decimos, hace ya varios años ingresado en prisión, con Leopoldo López, no se ha ajustado por la cara, por tu rostro, ¿no, Juan? Yo entiendo que José Luis
intente llevar siempre la ascua a su sardina y sacar a colación los problemas que tienen sus amigos, pero me parece que no tiene absolutamente nada que ver. Primero, y muy importante, y por segunda vez, te lo digo esta tarde, José Luis, para hablar de un tema hay que conocerlo. La condena a este señor se produce porque la Constitución de Venezuela reconoce el derecho a manifestarse y un municipio prohibió una manifestación. Y un municipio prohibió esa manifestación. A partir golpista, supuestamente no, golpista. No. Aquí cuando alguien llama por la libertad es un idealista y un demócrata. Y cuando ya alguien clama por la libertad es un golpista. Supuestamente Vaya golpista. varas de medir que hay. No, señor, se trata de una manifestación y la sentencia no lo condena por golpista. Por reclamar la libertad no eres un golpista. Efectivamente. No, pero es que para nada. Y se le condenó no a 13 años de cárcel. Nada más y nada menos. 13 años de cárcel, que además son muy curiosos, 13 años, no sé cuántos días, y 12 horas. Lo de las 12 horas ya me ha llamado a mí la atención poderosamente, pero por el derecho a manifestarse, que es por lo que se le ha condenado. ¿Hubo disturbios? Hubo disturbios. ¿Él llamó a los disturbios? No. Sí. No, él llamó a defender los derechos democráticos. Se le ha condenado por defender, por ejercer una libertad. Claro, por tanto, no es a defender los derechos democráticos a través de los disturbios. ¿Y por qué fue condenado Arnaldo Otegi? Vamos a venir aquí. No es comparable. Por recuperar un órgano, la última que tiene, porque ha tenido varias, también se fue condenado, creo recordar, por algún atraco en sus tiempos. En este Después caso por Bateragune. Estuvo imputado por secuestrar a un industrial, aunque no se le llegó a condenar en sentencia, hablo de memoria, y con las salvedades que el tema requiere, y últimamente por el tema Bateragune, que el Constitucional y el Supremo dijeron que era sustitución de una banda terrorista. O sea, lo mismo. Yo te invito a contrastar el historial de Arnaldo Otegi con el de Leopoldo López y te darás cuenta de que lo que dice Juan es... Ya lo he contrastado, ¿eh? Y no hay tantas diferencias. Bueno, nos quedamos con estas diferencias de opinión acerca de dos temas que conforman hoy la actualidad del día, esa mirada a Venezuela con distintos puntos de vista y, por supuesto, también la mirada al Congreso de los Diputados con la destrucción de parte de la Constitución por parte del diputado Sabino Cuadra. De momento lo dejamos aquí. Luis Serrato, muchas gracias. José Luis Uriz, gracias de verdad. Y Juan Fromnet, el debate dentro del respeto, que es lo que hoy yo creo que hemos tenido aquí en nuestra mesa o bueno, casa de debate. Hacemos una pausa y seguimos con otros asuntos en este lunes 21 de septiembre.